Aquí en la hora clave tenemos el gusto ya de tener al otro lado de la línea al doctor Ramiro García, quien es presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Muy buenos días. Buenos días, un saludo para todos los días. Gracias por permitirnos conversar con usted, doctor. Conocemos de su amplia trayectoria jurídica y por eso hemos traído un tema muy interesante y que desde luego ha despertado críticas y preocupación en la ciudadanía, y es que hoy por hoy se lleva a cabo varios exámenes por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Entre esos, pues ya ha tomado varias acciones que ha llevado incluso a la designación de un fiscal encargado, entre otras. Razón por la cual mi primera duda es que si esta designación del fiscal general se ha dado con una extralimitación, como se ha mencionado por parte de este Consejo Transitorio, pues lo que se dice por otros juristas es que le correspondía al fiscal subrogante. ¿Es así, doctor García? Bueno, en el caso del fiscal general, recordemos que la fiscal subrogante es la doctora Tania Moreno, que se encuentra suspendida. Entonces, este escenario, ante esta situación, había que aplicar la misma norma que rige a la Fiscalía, en donde se establece que será el fiscal provincial mejor puntuado el que subrogará a los otros dos. En este caso, el fiscal mejor puntuado había sido el Reino. Sin embargo, aplicando otro concurso hecho posteriormente, nombran al doctor Henry. El Consejo de Participación Ciudadana lo que hace es rectificar este error, que además no es un error de buena fe de parte del Consejo de la Judicatura, que lo que quiso es simplemente dejar a alguien de su confianza, encargado de la Fiscalía General, para mantener el estatus de impunidad que ha regido hasta hoy. Doctor García, otro tema que desde luego no podemos dejar o evadir en esta mañana es la evaluación que se está llevando a cabo a la Corte Constitucional. Esta estaría avalada por el mandato popular que precisamente los ecuatorianos dimos con el voto el pasado febrero. Efectivamente, tenemos que recordar que la pregunta 3 era un llamado de cambio. Ahora, claro, es que vamos a la literalidad del anexo de la pregunta 3. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana prácticamente solamente podría evaluar a 2 o 3 autoridades nada más, porque en el anexo de la pregunta 3 se hace referencia a las autoridades nombradas por el anterior Consejo de Participación, es decir, por CESAM. Esto dejaría fuera al Consejo de la Judicatura y a todas las demás entidades que fueron nombradas no por el anterior Consejo, no por el anterior del anterior. Esta interpretación literal evidentemente vulneraría el mandato ciudadano, que era bastante más amplio que eso. Es decir, estaríamos haciendo prevalecer la literalidad del anexo por sobre la evidente voluntad de cambio expresada por quienes votamos sí en la pregunta 3 de la consulta de febrero. Así que me parece que una interpretación teleológica de la norma, y en este caso el mandato, nos va a llevar a la conclusión de que el Consejo de Participación Ciudadana tiene la potestad de evaluar y eventualmente cesar a todas las autoridades en las cuales interviene de alguna manera en su designación. Recordemos que la Corte Constitucional es designada por una comisión en la cual la Junta de Transparencia y el Consejo de Participación tiene intervención, digamos. El análisis que usted hace, doctor García, también debemos comparar con las diferentes declaraciones, y es que el día de ayer se conoció que el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos considera que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio está extralimitando el mandato expresado en la pasada consulta popular y referendo. Para la organización, el pueblo aprobó una labor específica, dice, para el Consejo. Sin embargo, este comité considera que hay consejeros que han expresado que la voluntad popular que se les ha conferido no es más que una potestad extraordinaria, y sobre esa base ellos han hecho una interpretación normativa. Ellos, y su preocupación, doctor, es que estarían arrogándose una función o una
potestad superior a la de la Constitución. ¿Realmente lo estarían haciendo? Yo respeto mucho la posición de las diferentes voces, porque no solamente es de este Consejo de Derechos Humanos, que la verdad no ubico bien quiénes son, pero independientemente de quién sea el que critique, insisto, el argumento de quienes consideran que el Consejo de Participación está excediendo sus facultades radica en la literalidad del anexo de la pregunta 3. Entonces, la pregunta, el cuestionamiento jurídico que tenemos que hacer es, vamos a la literalidad del anexo 3, en cuyo caso no habría cómo cambiar ni siquiera el Consejo de la Judicatura. O, por el otro lado, vamos hacia una interpretación de lo evidente, ¿no? De la voluntad del ciudadano que votó sí en la pregunta 3. El ciudadano que votó sí en la pregunta 3 votó a favor de que se cambie solo superintendente de bancos, de economía popular y solidaria y alguna otra autoridad más que nombró el anterior Consejo de Participación, o votó porque existe una nueva institucionalidad en donde obviamente los órganos de administración de justicia y entre estos también el de control de la constitucionalidad tienen un papel protagónico. Si no cambiamos la justicia, no cambiamos nada. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y el mandato es un mandato de cambio. Entonces, el que quiera hacerse loco y mirar para otro lado, o fingir no entender lo que la ciudadanía expresó en la pregunta 3, bueno, que lo haga. Nosotros no vamos a asumir esa posición. Como Colegio de Abogados de Pichincha consideramos que el Consejo de Participación Ciudadana tiene jurídicamente la potestad de evaluar y cesar tanto al Consejo de la Judicatura como a la Corte Constitucional. Y es más, solicitamos que se lo cese, porque no han cumplido de manera alguna las funciones para las cuales fueron designados además mañosamente, eso sí, en concursos ficticios, cascarones vacíos, en donde a través de un amague de concurso se designaba a juristas de cuarto y quinto nivel para que ocupen las más altas magistraturas de la administración de justicia. Esto no puede continuar así. Tenemos una administración de justicia que no da garantías de nada, todo lo contrario. Inclusive internacionalmente es una burla nuestra administración y nuestro control constitucional. Así que de ninguna manera podemos avalar una posición que apunta a mantener el status quo. Los cambios tienen que darse y eso es lo que se ha votado en un ejercicio de democracia directa. Doctor García, el exmandatario Rafael Correa y desde luego sus coidearios han hecho mención que el Consejo Transitorio y su labor estaría atentando a la institucionalidad del país. ¿Usted y a su criterio considera que esto podría darse con las diferentes decisiones que están llevando a cabo? Evidentemente, si hay un grupo al que le interesa mantener el status quo actual y sobre todo mantener el esquema de absoluta impunidad de los grandes casos de corrupción, es el que rodea al expresidente Correa. Imagínese usted que gracias al control total que han tenido en la Fiscalía General del Estado, todas las investigaciones han quedado en investigaciones, ni siquiera se han iniciado procesos. Gracias al control del Consejo de la Judicatura, recordemos que el doctor Yalc, antes de ser presidente del Consejo de la Judicatura, era secretario privado del presidente de la República. Y gracias al control de los jueces, han logrado que los grandes casos de corrupción no se procesen, y si se procesan, tengan o penas mínimas o simplemente sean declarados inocentes. Y obvio que les va a interesar mantener ese estatus. Y claro, además, hablar de que se va a romper la institucionalidad me parece tan sinvergüenza de parte del correísmo, cuando recordemos que en 2008 sacaron a golpes a los jueces del Tribunal Constitucional para forzar una renovación del órgano de control constitucional. Recordemos cómo se comieron toda una Corte Suprema de Justicia, cómo se bajaron a través de una decisión judicial de un juez de primer nivel al Consejo de la Judicatura en el año 2010, me parece, y cómo forzaron un Consejo de Transición dentro de la famosa metida de mano a la Administración de Justicia. Y todavía que tengan la cara de hablar de que se está afectando la institucionalidad, me parece tan sinvergüenza, tan poco honesto, la verdad. Pero bueno,
cada cual tiene su posición. En el caso del correísmo, yo entiendo, hay una desesperación por mantener las cosas tal cual, y los grandes casos de corrupción que se han evidenciado, sobre todo por la prensa nacional e internacional, y por investigación de órganos internacionales, porque los temas Odebrecht, Pizzagate y Panama Papers, entre otros, no han sido descubiertos por nuestros fiscales, por nuestros órganos de investigación, ¿no? Es más, con toda la evidencia, hasta ahora no se inician los casos que se deberían iniciar. Somos el único país que en el tema Odebrecht no tiene como procesados a los presidentes de la República que intervinieron en estos procesos de contratación. Tenemos casos como el de Campos Inge, en donde existe informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal, sin embargo, de lo cual ni siquiera se ha iniciado proceso. Ese es el nivel de actuación que ha tenido Fiscalía y la Administración de Justicia a lo largo de estos años. Así que es obvio que al presidente Correa y a sus allegados, y sobre todo a quienes han estado inmersos en estos temas de corrupción, no les interesa que exista cambio. Doctor, creo que a nadie le cabe duda y desde luego los datos son claros, incluso por las últimas encuestas que se dieron a conocer por parte de SEDATUS. La popularidad y el apoyo ciudadano al Consejo Transitorio sobrepasa el 60%. Incluso es más alto que la aceptación y la credibilidad que tiene actualmente el primer mandatario, Lenín Moreno. Sin embargo, también hay voces que se han preocupado y han dicho que durante esta efervescencia que tenemos los ciudadanos de las decisiones, de estas ansias de corregir lo que durante varios años, se han ido haciendo las cosas mal, hay que apoyarlos. Pero hay peligro que mañana, como sucedió con la llamada Pichicorte, regresen estas personas que fueron evaluadas, destituidas, sacadas de su cargo, a demandar al Estado ecuatoriano por estas acciones que se están llevando a cabo. Mire, el derecho a demandar, a iniciar acciones judiciales, nacionales e internacionales, ampara por las personas. Yo creo que pueden hacerlo sin problema. Ahora, el tema es qué tanto asidero jurídico tendrían esas demandas. Desde mi punto de vista, es más, podríamos demostrar que las autoridades que están siendo evaluadas y cesadas son las que realmente afectaron la institucionalidad. La semana pasada yo intervine en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevada a cabo en la República Dominicana, y justamente pusimos esto. Es decir, estos temas ya están siendo analizados y evaluados por órganos internacionales. Y yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana, más allá de la popularidad, porque una de las cosas que tenemos que tener claro es que la legitimidad de las decisiones no se mide ni por estadísticas, y eso hay que decirlo muy claro. El Consejo de Participación Ciudadana creo que está actuando correctamente, y independientemente de si es popular o no, porque usted sabe que esa popularidad puede trastocarse de un día a otro por cualquier circunstancia de decisión. Los órganos estatales, los órganos de decisión no pueden llevarse o moverse a golpe de encuestas, a golpe de estadísticas. Tenemos que exigir al Consejo de Participación que actúe de manera legítima. Consideramos que hasta ahora lo ha hecho. Consideramos que hasta ahora ha cumplido el mandato popular, y creemos que además la vergüenza de Corte Constitucional que tenemos hoy por hoy debe ser renovada. Si a alguien le cabe duda o alguien quiere que se mantenga la Corte Constitucional actual o el Consejo de la Judicatura, que ha garantizado la dependencia política total de los órganos de administración de justicia, y si hay alguien que quiere que se mantenga eso, bueno, pues muy respetable, nosotros respetamos todas las opiniones del contrario, pero insisto, nuestra posición es muy clara, que se vaya. Doctor García, finalmente nos gustaría contar con su criterio personal respecto del actual fiscal general Paul Pérez. Hay que recordar que el anterior fiscal general era Carlos Vaca Mancheno, que incluso en su momento se declaró coideario de Rafael Correa Delgado. Por ese mismo hecho se ha mencionado que jamás pudo haber hecho las investigaciones o llevado a cabo los diferentes temas
que le competía a la Fiscalía contra los exfuncionarios. ¿Cree usted que es acertada esta designación, este encargo a Paul Pérez, quien ya ha sabido marcar distancia y mostrar una mano un poco más rígida, más acertada respecto de la lucha contra la corrupción que pretende iniciar? Bueno, yo creo que en el caso del fiscal general encargado, pues se ha escogido a una persona que tiene, digamos, que un fiscal que tiene oficio, un fiscal que tiene una trayectoria dentro de la Fiscalía, de lo que yo tengo entendido, sin afinidades partidistas claras, con un nivel de independencia adecuado, a quien además tenemos que darle por lo menos el derecho a la duda, ¿no? Recién lo acaban de nombrar hace 10 días, entonces tenemos que esperar a ver cuáles son sus primeras acciones. Creo que las señales que se está emitiendo desde la Fiscalía General hoy por hoy son bastante mejores que las que hemos tenido durante los últimos 7, 8 años. Así que, bueno, tenemos que esperar a ver cómo va su gestión, pero yo creo que es una designación adecuada. Muchísimas gracias, doctor García, por permitirnos el tiempo y desde luego contar con su opinión, el análisis jurídico pertinente de, entre otras cosas, las decisiones, las acciones que está llevando a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que pues ha puesto a dos bandos, gente que apoya, gente que está en contra, pero sobre todo la preocupación de que estos actos no se reviertan en el futuro. Bueno, muchas gracias por la entrevista, siempre un gusto compartir con ustedes. Creo que la legitimidad de los actos debe ser una preocupación de todos. Me parece saludable el debate, un debate que en la década ganada habría sido mucho más áspero y mucho más difícil. Vemos que dentro de este debate el Poder Ejecutivo no ha hecho mayores pronunciamientos, excepto aquel de apoyo total al Consejo de Participación. Y en todo caso no se ha utilizado la maquinaria propagandística gubernamental para apoyar cualquier posición dentro de esto. Me parece saludable que desde lo jurídico y desde lo político vengan voces de todo lado, y eso está bien. Y creo que estamos frente a una eventual nueva institucionalidad que, si es que el Consejo de Participación Ciudadana continúa actuando de la manera que lo viene haciendo, bueno, pues será bastante mejor que lo que hemos tenido hasta ahora. Así que a todos, yo creo que una mejor administración de justicia nos conviene a todos. Eso nos conviene como país, nos conviene como democracia, nos conviene en lo económico, nos conviene en todo. Así que por ahí es por donde tenemos que empujar. Entiendo además la posición de aquellas personas que se han enriquecido durante estos 10 años a costa de fondos públicos impunemente, y su desesperación porque no se den los cambios dentro de la administración de justicia que permita que estos actos de corrupción puedan procesarse adecuadamente y sancionarse. Claro, es obvio que a todo ese grupo de gente que se enriqueció ilícitamente no le conviene para nada el que existan estos cambios. Sin embargo, insisto, se tiene que atender al mandato contenido en la pregunta 3 y entender que la voluntad ciudadana fue expresada en el sentido del cambio. Y es por ahí por donde tenemos que caminar. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando esta mañana con el doctor Ramiro García, quien es presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Con esta entrevista y desde luego los comentarios vertidos y el análisis jurídico del caso, vamos a una breve pausa. De regreso continuamos en La Hora Clave, que se transmite a través de la W90.1 FM. Inicia publicidad en la W. Mi voz es importante en la sociedad. Cuenca y su alcaldía lideran acciones a favor de las mujeres. Por ello,